tal, compañeros de la Administración General Jurídica? Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a la segunda sesión de nuestra videoconferencia de la nueva Ley de Amparo. Durante nuestra primera sesión tocamos lo correspondiente a la introducción, el título 1 y 2 de esta nueva Ley de Amparo, y el día de hoy tocaremos los títulos restantes, es decir, el 3, 4 y 5º título. Y bueno, quiero decirles que a su disposición desde este momento se encuentra el videodiálogo para que nos puedan mandar todas las preguntas y nos puedan mandar también todos los comentarios que tengan con respecto a los diferentes temas que aquí vamos a estar tocando. También les recuerdo que tenemos un material del participante a su disposición a través de la página de SAT Televisión. Sin más por el momento, los dejo en compañía de nuestros especialistas, los administradores de amparo e instancias judiciales 3, 4 y 5. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por su audiencia. Mi nombre es Ricardo Sánchez, administrador de amparo e instancias judiciales 3. Tengo el gusto de saludar a Madeleine Caballero Centeno, mi compañera administradora. Ella les va a hablar respecto del título 4 de la Ley de Amparo, jurisprudencia y declaratoria general de inconstitucionalidad. Y un servidor, voy a tener el gusto de platicar con ustedes respecto del título 3 de la Ley de Amparo, que habla sobre el cumplimiento y ejecución. Pues bien, este título se divide en 5 grandes rubros, que es el cumplimiento e inejecución de sentencia. Segundo, la repetición del acto reclamado, el recurso de inconformidad, incidente de cumplimiento sustituto, incidente por exceso de efecto en el cumplimiento de la sentencia y denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Pues bien, ese tema es muy importante porque se refiere a cómo vamos a dar cumplimiento a una sentencia que ya ha quedado ejecutoriada, que ya se encuentra firme, porque el espíritu que recoge esta ley de amparo es que toda sentencia que se dicte en el juicio constitucional debe necesariamente quedar cumplida. Para poder lograr el cumplimiento, la propia ley de amparo establece que una vez que ésta ha causado ejecutoria o ha causado estado, el juzgado de distrito o el tribunal colegiado unitario, en tratándose de juicio de amparo indirecto, o bien el tribunal colegiado de circuito, en tratándose de amparo directo, deberán notificar tal circunstancia a las partes sin demora. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que tengamos una vez que tenga conocimiento el órgano jurisdiccional que la sentencia ha causado estado, deberá necesariamente darlo del conocimiento a las partes para que éstas procedan a su cumplimiento. ¿Cómo inicia el procedimiento? Ya probablemente habrán tenido oportunidad de leer los requerimientos que emiten los juzgados de distrito. La ley establece que el juzgado de distrito, el tribunal colegiado o el tribunal unitario deberá de notificarlo a las partes, ¿sí? Y les otorgará 3 días para que den cumplimiento a la ejecutoria. En dicho auto, ¿sí?, el juez de distrito establecerá o apercibirá de multa y señalará que remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí?, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar incluso con la separación de su puesto y su consignación ante el Ministerio Público Federal. En el mismo acuerdo, el órgano judicial de amparo, ¿sí?, requerirá al superior de la autoridad responsable para que ordene cumplir con la ejecutoria. Esta parte es muy interesante porque ahora va a motivar que cuando nosotros tengamos que remitir a nuestras autoridades representadas los requerimientos de cumplimiento que nos emita el órgano jurisdiccional, tendremos que señalarle, ¿sí?, que debe de acreditar
el cumplimiento y nosotros como autoridades tenemos que acreditar ante el juzgador de amparo que le hemos ordenado a esa autoridad inferior que cumpla con la sentencia de amparo que nos está requiriendo ser cumplida. El juzgado de distrito, el tribunal unitario o el tribunal colegiado podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta la complejidad o la dificultad del asunto. Y ese es un punto muy importante, ¿sí?, en esta nueva ley de amparo. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado, en el plazo de 3 días que establece el órgano jurisdiccional, hará un pronunciamiento respectivo, impondrá la multa y remitirá los autos al tribunal colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien necesariamente va a notificar de dicha circunstancia al superior jerárquico, quienes, aun cuando hayan dejado sus puestos, seguirán teniendo responsabilidad en el cumplimiento de la sentencia. Una cosa muy importante es que si la autoridad no demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el juez de distrito o tribunal colegiado podrá ampliar el plazo por una sola vez. Es decir, la autoridad debe de acreditar que está en vías de cumplimiento para que el juez pueda otorgar un nuevo plazo para cumplimentar la sentencia. Solamente por una sola ocasión lo establece la ley de amparo. Cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, se podrá ordenar de oficio o a petición de parte se abra el incidente correspondiente. Y esta parte es muy interesante porque, como lo vamos a ver más adelante, la propia ley de amparo ya establece un mecanismo que es a través de los incidentes, ¿sí?, para lograr el cumplimiento de la sentencia, porque este puede ser en estrictos términos que lo ha exigido ya el tribunal de amparo, o bien de manera diferente o sustituta, como lo establece en la propia ley a través del incidente sustituto, que más adelante lo vamos a platicar. Esta forma de cómo cumplir la sentencia necesariamente debe ser notificada por el tribunal colegiado a las partes y dictará la resolución correspondiente. Y aquí viene un tema muy importante. Si el órgano judicial de amparo considera que existe incumplimiento de la sentencia, entonces va a remitirlo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable, así como de su superior jerárquico. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad, pero se tomará en cuenta como atenuante al imponer la sanción penal. Entonces podemos llegar a una primera conclusión en este tema, ¿sí?, que necesariamente debemos de acreditar ante el juzgador de amparo que existen acciones o que ya está cumplida la sentencia. Y muy importante, ahora tenemos que acreditar como superior también que le hemos ordenado a nuestro inferior jerárquico que va a cumplirse con la misma. De lo contrario, como lo establece la ley de amparo, se va a imponer una multa. ¿Qué pasa entonces cuando ya el juzgador de amparo otorga a la autoridad un término para que informe si está cumplida o no la sentencia? Le va a otorgar un término perentorio de 3 días en tratándose de amparo indirecto y de 10 días en tratándose de amparo directo, ¿sí? Y la autoridad fiscal tendrá que acreditar en ese término que prevé la propia ley que ha cumplido en sus justos términos la ejecutoria de amparo. Transcurrido este plazo, 3 o 10 días, el juzgador de amparo va a emitir resolución y va a determinar si la sentencia está o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Esta parte es muy importante porque
como nos vamos a dar cuenta, ya en este momento procesal, el órgano judicial de amparo, llámese juzgado de distrito, tribunal unitario o tribunal colegiado, dependiendo si estamos hablando de amparo indirecto o de amparo directo, va a determinar si existe, aparte de determinar si está o no cumplida, va a poder determinar asimismo si existe un exceso o un defecto en el cumplimiento, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ley de amparo considera o define que se entiende por cumplida la ejecutoria cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si no está cumplida o no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para requerir el cumplimiento a las autoridades responsables. Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe los autos, va a dictar la resolución que corresponda y cuando sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento, devolverá los autos al Tribunal Colegiado para que se desahogue el incidente de cumplimiento de sentencia. Esta parte también es muy importante, porque una vez que el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no puede cumplirse en los términos que fue señalado en la sentencia de amparo, podrá definir de qué otra forma se va a dar cumplimiento a la misma. De ahí la importancia que la propia ley de amparo establece que se va a remitir los autos al Tribunal Colegiado o al Juzgado de Distrito para iniciar o aperturar el incidente correspondiente. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, dará un plazo a la autoridad responsable para que cumpla, ¿sí? Y el que podrá ampliarse siempre y cuando la autoridad acredite de manera fundada esta situación. ¿Qué implica entonces? Que tendría la autoridad o nosotros dentro de nuestros desahogos acreditar de manera fundada esta circunstancia a las autoridades del Tribunal Colegiado, la Suprema Corte, para que éstas a su vez puedan ampliar el plazo por una sola ocasión. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es inexcusable o haya transcurrido el plazo sin que la sentencia de amparo haya sido cumplida, tomará en cuenta el proyecto del Tribunal Colegiado y procederá a separar del cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante un juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Ya lo platicaba nuestro administrador general jurídico, que más allá de la separación del cargo del titular, ya se materializa un delito que la ley penal va a sancionar y que lo va a iniciar pues el juzgador de amparo, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta estas circunstancias para que en el ámbito de nuestra competencia podamos notificar estos requerimientos de manera oportuna a nuestras autoridades y, de lo más importante, acreditar su cumplimiento ante los tribunales de la Federación. Si la Corte determina la separación del cargo y la consignación correspondiente a un Ministerio Público Federal, devolverá los autos al juzgador de origen, juzgado de distrito, tribunal unitario, tribunal colegiado, ¿sí? Y exigirá u ordenará que se reinicie el trámite con los nuevos titulares, ¿sí? Esta parte también es muy importante porque es un elemento que innova la propia ley de amparo. De esta manera se logra o se pretende el cabal cumplimiento de las sentencias que se dictan en el juicio de amparo. Esto lo establece el capítulo primero del título tercero de la ley de amparo, ¿sí? Ahora vamos a platicar respecto del
la repetición del acto reclamado que lo contempla el capítulo segundo. Cuando la autoridad fiscal, dando cumplimiento a la sentencia, emite un acto, este acto el quejoso puede considerar que existe repetición del acto primigeniamente controvertido. Y en contra de este nuevo acto, el particular, el quejoso, tiene un plazo de 15 días para denunciar ante el órgano judicial que conoció del amparo la repetición del acto reclamado. ¿Cuál es el procedimiento? El juez de distrito o el tribunal colegiado correrá traslado a las autoridades responsables, quienes deberán rendir su informe en un plazo de 3 días. Una vez vencido este plazo, el órgano judicial de amparo va a dictar resolución dentro de otros 3 días siguientes. Si el órgano judicial de amparo considera que existe repetición del acto reclamado, entonces lo remitirá al tribunal colegiado o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para agotar el procedimiento de cumplimiento de la sentencia que prevé el artículo 193 de la propia ley de amparo. ¿Esto qué quiere decir? Que va a agotar todos los requerimientos a la autoridad responsable, al superior jerárquico, incluso hasta remitir los autos al tribunal colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, insisto, para lograr el cabal cumplimiento de la sentencia dictada por el órgano de amparo. Si la autoridad dejó sin efectos el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si ésta actuó dolosamente. La Suprema Corte de la Nación determinará si existe o no repetición del acto reclamado. Si existe acto reclamado, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, así como a consignarlo ante un juez federal. Si no existe repetición del acto, o habiéndolo, la autoridad no actuó dolosamente y dejó sin efectos el acto repetitivo, antes de la resolución de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, hará la declaratoria correspondiente y devolverá los autos al órgano jurisdiccional de origen. De esta manera se sustancia la repetición del acto reclamado. Como podemos ver, su fin último también es lograr que las autoridades den cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo, ¿sí? Y si el acto que se emitió es repetitivo, entonces se agota todo el procedimiento para lograr su cabal cumplimiento. El capítulo tercero de este título también establece el recurso de inconformidad, y también este recurso es muy importante y muy innovador en la propia ley de amparo. El recurso de inconformidad procede, ¿sí?, contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria. Esta parte es muy importante porque el juzgador de amparo puede requerir el cumplimiento a nuestras autoridades administrativas. Podemos acreditar nosotros el cumplimiento y, en opinión del propio juzgador, considerar que ésta ha quedado cumplida. En contra de este auto que tiene por cumplida la sentencia, procede recurso de inconformidad, porque muchas veces el propio contribuyente o el quejoso puede considerar que esta resolución no ha quedado cumplida y por lo tanto procede en contra de esa resolución que ha dictado el juzgado de distrito. También procede contra la resolución que declare que existe imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento. Sí, muchas veces en nuestras tareas diarias dentro de nuestras administraciones advertimos que no es posible material o jurídicamente dar cumplimiento con la sentencia de amparo. En contra de ese auto que emite el juzgador de amparo, procederá también el recurso de inconformidad.
También contra la resolución que ordene el archivo definitivo del asunto. ¿Qué quiere esto decir? Muchas veces los juzgadores de amparo determinarán que ya se ha dado cumplimiento la sentencia, han agotado los requerimientos respectivos y ordenan archivar el asunto como concluido. Si en contra de este auto el quejoso, el contribuyente considera que es ilegal, entonces procede el recurso de inconformidad. También procede contra la resolución que declare sin materia o infundada la demanda de repetición del acto reclamado. Asimismo, contra la resolución que declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que más adelante mi compañera Madeleine Caballero nos va a ayudar con el desarrollo más amplio de este tema. ¿Quién podrá interponer este recurso de inconformidad? Pues bien, lo puede interponer el quejoso, el tercero interesado, el promovente de la denuncia por incumplimiento de la declaratoria de la norma general de inconstitucionalidad. También, y esto lo innova la ley de amparo, también lo podrá interponer la persona extraña a juicio y que resulte afectada por el cumplimiento o ejecución de la sentencia. Esta persona extraña a juicio también podrá interponer el recurso de inconformidad. ¿Cuál es el plazo? El plazo son 15 días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación ante el órgano judicial que emitió la resolución motivo de la inconformidad. La persona extraña al juicio de amparo solo podrá alegar en contra del cumplimiento o ejecución indebida de la ejecutoria en cuanto le afecte, pero no en contra de la ejecución misma. Esta parte es muy interesante, lo que implica que la persona extraña al juicio no podrá controvertir toda la resolución o incluso la ejecución que de la misma de la sentencia ha llevado a cabo la autoridad responsable, sino únicamente en la parte que considere que le afecta su esfera jurídica o su esfera de derechos. El órgano jurisdiccional de amparo, ¿sí?, sin decidir sobre su admisión, remitirá el original del escrito de agravios a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien deberá llegarse de todos aquellos elementos que consideran necesarios para emitir la resolución que corresponda, ¿sí? Es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a ser quien determinará si en la especie el recurso de inconformidad es procedente y determinará si es ilegal la resolución que tuvo por cumplida la sentencia, porque ordenó el archivo del mismo, etcétera, ¿sí? Supuestos que ya acabamos de platicar. El capítulo cuarto de este título se denomina incidente de cumplimiento sustituto. Esta parte es muy interesante, ¿sí?, porque se da cuando la autoridad fiscal no puede dar cumplimiento, ¿sí?, en sus justos términos a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo, ¿sí? El incidente de cumplimiento sustituto tiene por objeto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso. ¿Quién podrá solicitarlo? Cualquiera de las partes, de manera oficiosa por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esta ley de amparo establece dos supuestos en los que va a proceder aperturar este incidente de cumplimiento sustituto, ¿sí? La primera es que la ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción que el beneficio que pudiera tener el quejoso. Segundo supuesto, por las circunstancias materiales del caso, sea de imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio. El incidente podrá presentarse directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la misma.
En el escrito deberán de ofrecerse las pruebas en que se funde el incidente. El órgano judicial de amparo deberá necesariamente dar vista a las partes para que en un término de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que estime pertinentes. Atendiendo a la naturaleza del caso, el órgano jurisdiccional de amparo determinará si requiere un plazo probatorio más amplio y si suspende o no el procedimiento. Transcurrido el plazo otorgado a las partes, dentro de los 3 días siguientes se celebrará la audiencia y se recibirán y desahogarán las pruebas. El órgano jurisdiccional de amparo determinará la forma y la cuantía de la restitución. Independientemente de lo anterior, el quejoso y las autoridades responsables pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio que celebre tanto la autoridad como el contribuyente, deberá de acreditarse ante el juzgador de amparo. Asimismo, deberá acreditarse que los términos en que se convino este cumplimiento ya se llevaron a cabo para que el órgano jurisdiccional de amparo pueda mandar a archivar el asunto como concluido. Este incidente de cumplimiento sustituto es muy importante porque permite a las partes convenir y a la autoridad especialmente hay una herramienta distinta para cumplir el cumplimiento de la sentencia de amparo. El capítulo 5, ¿sí?, de este título se refiere al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. También es un tema muy importante, ¿sí? Porque norma y exige que las autoridades administrativas den cumplimiento a la suspensión estrictamente en cómo fue emitida, ¿sí? ¿Contra qué procede? Contra autoridades responsables que han incumplido con la suspensión. También lo podrá interponer cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano, entendida cuando se trate de actos que tengan o que puedan privar total o parcialmente la propiedad, la posesión o el disfrute de los derechos agrarios, o importe peligro de privación de vida o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. También puede aperturarse este incidente por exceso o defecto en la ejecución de la resolución que dé cumplimiento a la suspensión otorgada por el juzgador de amparo. También procede este incidente por admitir con notoria mala fe o negligencia inexcusable la fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá tramitarse siempre y cuando la resolución no cause ejecutoria, ¿sí?, la resolución que se dicte en el juicio de amparo no haya causado ejecutoria. El incidente podrá promoverse ante el juez de distrito o tribunal unitario en tratándose de amparo indirecto, o ante el presidente del tribunal colegiado de circuito en tratándose de amparo directo. El incidente se presentará por escrito, con copia a las partes, y se ofrecerán pruebas. Una vez admitido, el órgano jurisdiccional de amparo señalará la hora de audiencia dentro de 10 días y requerirá a la autoridad para que rinda el informe dentro de un plazo de 3 días. La falta de informe por parte de las autoridades establece la presunción de ser cierta la conducta que se les esté imputando. En la audiencia se van a recibir las pruebas, se escucharán alegatos y se emitirá resolución. ¿Esto qué implica? Que tenemos la oportunidad de poder litigar nuestros asuntos y, según la letra de la ley, va a permitir que cuando se celebre la audiencia ofrecer las pruebas, que nos escuchen nuestras alegaciones, para que consecuentemente el juzgador de amparo pueda emitir resolución. Si la resolución que se dicte en el incidente determina que la autoridad
no ha cumplido con la suspensión o lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, la requerirá para que en un término de 24 horas cumpla con la suspensión, rectifique los errores o en su caso subsane las deficiencias relativas a las garantías. Esta parte es muy importante. Si nos damos cuenta, el juzgador, en tratándose de la suspensión, está otorgando 24 horas para que se dé cumplimiento a la suspensión, a diferencia de los otros incidentes donde el desahogo, incluso el requerimiento de cumplimiento, el plazo es de 3 días. En el mismo auto, el juez de distrito o el órgano judicial de amparo va a percibir a la autoridad que de no hacerlo, ¿sí?, de no cumplir con la suspensión, será denunciada ante el Ministerio Público Federal por el delito que platicábamos hace un momento. ¿Sí? Y de esta manera desahogamos el incidente y concluimos el capítulo quinto de este título tercero. ¿Sí? Vamos a platicar ahora del capítulo sexto, que se refiere a la denuncia por incumplimiento de la declaratoria de inconstitucionalidad, que más adelante, Madeleine, nos vas a apoyar en el desarrollo de la misma. ¿Sí? Yo les voy a hablar únicamente cómo vamos a tramitar esta denuncia por incumplimiento de la declaratoria de una norma declarada inconstitucional. Una vez que ya la norma general ha sido declarada inconstitucional, ¿sí?, y si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria se aplica o es aplicada esta norma, el afectado podrá denunciar dicho acto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que una vez que al afectado se le haya aplicado la norma que anteriormente ya ha sido declarada inconstitucional, podrá denunciarlo a través de este incidente. La denuncia se hará ante el juzgado de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba de ejecutarse, trate de ejecutarse o se esté ejecutando. El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de 3 días exponga a lo que a su derecho convenga. Transcurrido este plazo de 3 días, el juez de distrito dictará resolución que en derecho corresponda, es decir, va a determinar si existe aplicación o no. Si la resolución es en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad deje sin efectos el acto denunciado en un plazo de 3 días. Si la autoridad en este plazo de 3 días no deja sin efectos el acto denunciado, requerirá su cumplimiento, pudiendo enviar incluso los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ordenará la suspensión del cargo del titular de la autoridad que aplicó la norma declarada inconstitucional e incluso podrá ser denunciada ante el Ministerio Público Federal. Si la resolución es en el sentido de que no se aplicó la norma general de inconstitucionalidad, el denunciante podrá impugnarla a través del recurso de inconformidad, que es uno de los supuestos que platicábamos hace un momento. Es decir, si existe un pronunciamiento de que no existe aplicación, el particular todavía puede interponer, puede inconformarse, ¿sí?, en contra de esta resolución. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o la sustituta, ¿sí?, de nueva cuenta procede a la aplicación de esta norma declarada inconstitucional, podrá el denunciante combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto, agotando todo el procedimiento que hace unos momentos platicábamos respecto de este incidente. Cabe señalar, y ese es un punto muy importante, que en tratándose del cumplimiento y de la ejecución de las sentencias, ¿sí?, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó el día 8 de abril, ¿sí?, e interpreta el alcance del artículo tercero transitorio de la Ley de Amparo, y establece que para crear seguridad jurídica en los particulares, la nueva ley o el capítulo relativo al cumplimiento y ejecución de las sentencias va a estar encaminado a aquellos procedimientos
o aquellos juicios que se hayan tramitado anteriores al 3 de abril del año 2013, en los cuales no exista o no hubiera causado estado la sentencia, es decir, que hayan causado estado durante la vigencia de la actual ley, ¿sí? El procedimiento del cumplimiento de las sentencias aplicará a este tipo de resoluciones. Los juicios, en consecuencia, que no se ubiquen en dicho supuesto normativo, se resolverán conforme a las disposiciones que prevé la ley de amparo anterior, la que fue abrogada. Y pues con esto concluyo esta exposición del título tercero, ¿sí? Agradeciendo a ustedes el favor de su atención. Muchas gracias. Yo les voy a comentar el título cuarto, denominado Jurisprudencia y Declaratoria General de Inconstitucionalidad. De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 215 de la nueva Ley de Amparo, la jurisprudencia se va a establecer por reiteración de criterios, por contradicción de tesis y por sustitución. Si bien estos tres supuestos ya estaban establecidos en la anterior Ley de Amparo, en esta nueva ley se les denomina, se les da un nombre y además se les divide para su estudio en capítulos. Voy a empezar con la jurisprudencia por reiteración de criterios. Esta va a ser establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en plenos o en salas, así como por los tribunales colegiados de circuito. Igual que con la ley anterior, se va a establecer esta jurisprudencia cuando un mismo criterio sea resuelto en 5 sentencias no interrumpidas por ninguna en contrario, pero la diferencia con la ley anterior es que deberán ser resueltas en distintas sesiones. ¿Qué pasaba con la anterior ley? Que podían resolver este mismo criterio en 5 sentencias en una sola sesión, lo que daba que en ese momento se emitiera jurisprudencia. No obstante, conforme a la nueva ley, deberán ser necesarias 5 sesiones para que se emita este tipo de jurisprudencia. Al respecto, el artículo 7º transitorio del decreto señala que para la integración de jurisprudencia por reiteración de criterios a que se refiere esta ley, no se tomarán en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a la ley anterior. Ahora bien, antes de comenzar a tratar el tema de la jurisprudencia por contradicción de tesis y por sustitución, es importante hacer mención o explicarles de la creación de un nuevo órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que como bien ya nos comentó nuestro administrador general jurídico, es de suma importancia en relación a lo que vamos a tener que hacer como Administración General Jurídica para litigar nuestros asuntos en el interior de la República, pues aquí en el área metropolitana. Al respecto, el artículo 94 constitucional establece que los plenos de circuito serán los encargados de resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre tribunales colegiados de un mismo circuito. Asimismo, prevé la atribución del Consejo de la Judicatura Federal para expedir acuerdos generales para determinar su integración en base a criterios de número y especialización de los tribunales colegiados que pertenezcan a un mismo circuito. En ese tenor, el artículo 2 del decreto publicado el pasado 2 de abril, que es donde también se publicó la nueva ley de amparo, se publicaron las reformas a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, en específico en su título 3 bis, denominado Plenos de Circuito. En esta reforma se estableció que serán compuestos o se compondrán estos plenos de circuito por los integrantes de los tribunales colegiados de circuito respectivos, en atención a los acuerdos generales que al efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Estos acuerdos generales que van a contener el número de integrantes de los plenos de circuito, así como el quórum necesario para que funcionen sus sesiones, el término de las convocatorias, la forma y la modalidad en que las sesiones se desarrollarán, el mínimo de sesiones ordinarias, el proceso para las sesiones extraordinarias, el proceso para la publicación de votos particulares minoritarios, el proceso para la sustitución de sus integrantes y, en general, las medidas para el buen funcionamiento de los plenos de circuito. ¿Qué atribuciones va a tener esto? ¿Qué atribuciones van a tener estos plenos de circuito? Pues tal como ya lo había mencionado el licenciado Jaime Eusebio, serán resolver las contradicciones de tesis sustentadas entre tribunales colegiados de un mismo circuito,
podrán denunciar las contradicciones de tesis sostenidas entre varios plenos de circuito, resolverán las solicitudes de sustitución de jurisprudencia, así como solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el inicio del procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Las decisiones de los plenos de circuito se van a tomar por mayoría de votos. En este caso, bueno, en caso de empate, el magistrado presidente del pleno será quien tenga el voto de calidad. En este tenor, cada pleno de circuito debe tener un presidente, el cual estará como presidente en un periodo de un año. Para ser designado presidente deberá tener como antigüedad en el circuito respectivo mínimo un año. Finalmente son atribuciones del presidente la representación y correspondencia de los plenos de circuito, la convocatoria de sesiones ordinarias y extraordinarias, dictar los trámites que procedan en asuntos de competencia de los plenos y dirigir los debates en las sesiones. Así, una vez detallado grosso modo las funciones e integración de los plenos de circuito, entonces podemos continuar comentando la ley de amparo en lo que hace alusión a los mismos. Entonces continuamos con la jurisprudencia por contradicción de tesis, que como sabemos se establece al resolver criterios discrepantes. En este caso va a ser entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los plenos de circuito o entre los tribunales colegiados de circuito. Así, la contradicción de tesis será resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre las salas. Podrán denunciar ante el Pleno de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación estas contradicciones los ministros de la Suprema Corte, los plenos de circuito, los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes, los jueces de distrito, el Procurador General de la República o las partes en los asuntos que las motivaron. Ahora bien, las contradicciones de tesis serán resueltas por el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre plenos de circuito de distintos circuitos, plenos de circuito en materia especializada del mismo circuito o bien sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de distintos circuitos. Podrán ser denunciadas estas contradicciones por los ministros, los plenos de circuito o los tribunales colegiados de circuito y sus integrantes que hayan sustentado las tesis discrepantes, por el Procurador General de la República, por los jueces de distrito y finalmente por las partes en los asuntos que las motivaron. Finalmente, resolverán los plenos de circuito las contradicciones de tesis que se susciten entre los tribunales colegiados de circuito que correspondan al circuito en el que fue creado este pleno y podrán ser denunciadas por el Procurador General de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, por los jueces de distrito, así como por las partes de los asuntos que las motivaron. Si dicha reforma establece sustancialmente quiénes podrán denunciar estas contradicciones de tesis, quienes las resolverán atendiendo a quienes las sustenten. Finalmente, la jurisprudencia que por reiteración de criterios y por contradicción de tesis establezcan el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los plenos de circuito, podrá ser sustituida. Para ser sustituida deberá seguir determinadas reglas que nos establece esta nueva ley de amparo. Igual, grosso modo, establece que cualquier tribunal colegiado de circuito, previa petición de alguno de sus magistrados, con motivo de un caso concreto una vez resuelto, podrá solicitar al Pleno de circuito al que pertenezca que sustituya la jurisprudencia que por contradicción de tesis hubiera emitido, para lo cual deben establecer las razones por las cuales solicitan se sustituya esta jurisprudencia. Para que resuelvan los plenos de circuito deberán necesitar una votación de cuando menos 2/3 partes de los participantes del pleno. Ahora bien, cualquiera de los plenos de circuito podrá solicitar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a las salas correspondientes que sustituyan la jurisprudencia que hubieran emitido, para lo cual, tratándose de las salas, necesitarán una votación de 4 participantes o de 4 de los ministros que la integran, y por el Pleno necesitará una votación de 8 de los ministros. Finalmente, las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán solicitar al Pleno de la Suprema Corte que sustituya la jurisprudencia que hubiera emitido, para lo cual se necesitará por lo menos 8 de los votos de los ministros. Es importante en este caso también mencionar
cuándo o para quién es obligatoria la jurisprudencia que se emita, de la que hemos tratado. En el caso de la que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es obligatoria la que emita el Pleno para las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La que emita la Suprema, ya sea en Pleno o en salas, será obligatoria para los plenos de circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común, tanto de los estados como del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y de trabajo locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los plenos de circuito será obligatoria para todos los anteriores, a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siempre y cuando se ubiquen dentro del circuito del pleno que la hubiera emitido. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados será obligatoria igual para todos los anteriormente mencionados, a excepción de la Suprema Corte de Justicia, los plenos de circuito y los mismos tribunales colegiados que la emitieron. Finalmente, pues voy a comentarles uno de los temas relevantes de la reforma constitucional del artículo 103 y 107, que ahora se plasma en su ley reglamentaria, que se refiere a la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esta reforma otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de emitir una declaratoria general de inconstitucionalidad en aquellos juicios de amparo indirecto en revisión en los que establezca jurisprudencia por reiteración de criterios, en donde se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general. Es importante aquí resaltar que sigue existiendo la relatividad de las sentencias, tal cual ya nos lo comentó el licenciado Alberto Machuca. La relatividad de las sentencias se va a aplicar a los casos particulares, va a aplicar únicamente respecto de quienes promovieron el juicio. Sin embargo, los artículos 231 a 235 de la Ley de Amparo ya establecen un procedimiento que deberá seguir la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esta norma declarada inconstitucional deje de surtir efectos de manera general. Entonces, este procedimiento establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, cuando resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión, ya sea en una o en diferentes sesiones, el presidente de la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la emita, o bien el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe informar a la autoridad emisora de la norma únicamente para su conocimiento. Posteriormente, cuando el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia por reiteración de criterio, en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma, entonces sí notificará a la autoridad emisora para que subsane el problema de inconstitucionalidad. Si transcurrido un plazo de 90 días naturales sin que se supere este problema de inconstitucionalidad, entonces la Corte procederá a emitir la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad se remitirá al Diario Oficial de la Federación o al órgano oficial en el que se hubiera publicado la norma declarada inconstitucional para su publicación dentro del plazo de 7 días hábiles. Es importante destacar, como ya se hizo con anterioridad, que este procedimiento de declaratoria no aplicará a las normas generales en materia tributaria. Sin embargo, como bien sabemos, el Servicio de Administración Tributaria no únicamente aplica normas tributarias, sino también normas administrativas. Respecto de estas disposiciones, sí aplicará la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Como bien ya nos dijo nuestro administrador general jurídico, uno de los ejemplos que vemos mucho en la Central de Amparo es la aplicación de las normas de procedimiento de suspensión o cancelación de registro de contadores públicos o bien de los agentes aduanales, ¿no? Entonces, es importante que tomemos en cuenta esta salvedad. La declaratoria de inconstitucionalidad en ningún caso podrá modificar el sentido de una jurisprudencia o de la jurisprudencia que le dio origen. Será obligatoria y tendrá efectos generales. Esta declaratoria de inconstitucionalidad deberá establecer la fecha a partir de la cual surte efectos, así como los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad. Finalmente, los plenos de circuito, conforme a los acuerdos generales que emita para tal efecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
podrán solicitar a esta por mayoría de sus integrantes que inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito emita jurisprudencia en amparo indirecto en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad de una norma general. Y bueno, termina mi participación comentándoles que el artículo 8º transitorio establece que las declaratorias generales de inconstitucionalidad no podrán ser hechas respecto de tesis aprobadas conforme a la ley anterior. Muchas gracias por su atención. ¿Qué tal, compañeros y amigos? Mi nombre es Héctor Sánchez Valderas, soy administrador de Amparo e Instancias Judiciales número 5 y el tema que me corresponde en este caso exponer es el título 5 de esta nueva ley de amparo, que comprende las medidas disciplinarias y de apremio, responsabilidades y sanciones y delitos. ¿Saben ustedes que en el quehacer de nuestras funciones como autoridades administrativas podríamos incurrir en infracciones o responsabilidades que detonen en una medida de apremio o disciplinaria, multa o peor aún en un delito? Es por ello la importancia de este título 5 con el fin de conocer con exactitud las medidas disciplinarias, los delitos y las sanciones. Antes de entrar al estudio de cada uno de los capítulos, me permito exponer algunos puntos del objetivo de este título 5 que se señalan en la exposición de motivos, y es mejorar la impartición de justicia. Realmente lo que se hizo en este título 5 es agrupar y sistematizar todos los supuestos sancionables. Se pretende establecer los tipos penales para evitar remisiones a otros ordenamientos, como sería el Código Federal Penal o con el Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, tratándose, por ejemplo, como las medidas de apremio y disciplinarias. Sin embargo, a lo largo de esta ley de amparo se encuentran dispersas las infracciones. También existen reiteración de supuestos. Otro punto es que no se establece un procedimiento como tal para hacer efectivas estas sanciones, dejando a las autoridades federales la ejecución de estas sanciones. Ya entrando al capítulo primero de las medidas disciplinarias y de apremio, podemos hacer una distinción entre estas dos figuras, señalando que las medidas disciplinarias son aquellas acciones que ejerce el juzgador para mantener el orden y exigir el respeto. Esta va dirigida a las partes y a las asistentes a los juzgados y su aplicación es previo apercibimiento. En cambio, las medidas de apremio es la acción y efecto de obligar a alguien con mandamiento de autoridad. Aquí el juzgador, al emitir sus determinaciones, llámese acuerdos o sentencias, obligará a las partes o bien a las autoridades que no sean partes, encontrándose obligadas al cumplimiento, a conducirse de cierta forma. En el tema de las medidas disciplinarias, la clasificación esto se puede llevar a cabo a través de dos formas: imponiendo una multa o bien la expulsión del recinto judicial o lugar donde se celebre la audiencia. Esto será con el auxilio de las autoridades policíacas, llámese federales, estatales o municipales. Para el caso de las medidas de apremio, estas, serán dirigidas, como ya lo mencioné, a las partes en el juicio y a las autoridades obligadas al cumplimiento de la ejecutoria. Aquí su clasificación será, o bien se aplicarán de acuerdo a conforme a una multa, al auxilio de la fuerza pública, esto a través de las autoridades policíacas, o bien poner al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de un delito en el supuesto de flagrancia,
o en su caso levantar un acta y hacer la denuncia ante el Ministerio Público Federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público, se hará de conocimiento al Procurador General de la República. Estas medidas de apremio y disciplinarias se ven comprendidas en los artículos 236 y 237. Vamos a pasar al capítulo segundo, que comprende las responsabilidades y sanciones, y se pueden observar en los artículos del 238 a 260 de esta nueva ley. En el artículo 238, básicamente podemos advertir algunas de las características de las sanciones, es decir, se podrán imponer a razón de días de salario mínimo general vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o terceros interesados y en ambos supuestos, según sea el caso, de manera conjunta, indistinta a quienes promuevan en su nombre apoderados y abogados. Y esto también, las multas quedarán a discreción del órgano jurisdiccional. Es importante señalar que una vez impuesta la multa por el juzgador o por el tribunal correspondiente, podrá dejarla sin efectos. Es por eso que es una facultad discrecional de este órgano jurisdiccional. El artículo 239 establece la excepción a la imposición de las multas y señala que cuando el acto reclamado sea un acto que importe en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los supuestos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, no se impondrán estas sanciones. Ahora bien, pasaremos a los artículos que comprenden cada una de las multas. Voy a señalar los supuestos y la sanción, que serán los días que se impondrán de salario mínimo vigente. Por ejemplo, en el artículo 240 establece que quien promueve no tiene la representación que afirma, se le impondrá una multa de 30 a 300 días de salario. También, si quien afirma ser defensor no lo demuestra, se impondrá una multa un poco mayor de 50 a 500 días de salario mínimo. Esto es para aquellos promoventes que, abusando de la buena fe de los órganos jurisdiccionales, pretenden llevar a cabo este tipo de acciones. En el artículo 242 establece otro supuesto importante, que es a la parte que, teniendo conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, no lo comunique al órgano jurisdiccional de amparo. Muchas de las ocasiones fallecen alguno de estos dos y no son comunicados por sus familiares o bien por las autoridades responsables. Entonces, ahí en este supuesto se impondrá una multa de 50 a 500 días. También aquellos jefes o encargados de las oficinas públicas de comunicaciones se nieguen a recibir o transmitir los mensajes a que se refieren los artículos 24 de esta ley, se les impondrá una multa de 100 a 1000 días de salario. Estos artículos, el 20 y el 24, nos hablan de los días inhábiles para estas oficinas, que sería el Servicio Postal Mexicano. Aquellos jefes que no comuniquen en esas horas o días inhábiles una determinación de un juez, llámese un acuerdo o alguna sentencia, bueno, serán sancionados a través de este artículo. También a la autoridad responsable, y aquí sí quiero hacer hincapié, nosotros como autoridades responsables en muchos de los juicios, que no proporcionen el domicilio del interesado, se impondrá una multa de 100 a 1000 días de salario mínimo. En el 245 se establece que a la autoridad responsable que se niegue a recibir la notificación. Aquí sí quiero hacer énfasis en cuanto a las oficialías de parte de cada una de las unidades administrativas. Es necesario que en este caso no se nieguen a recibir la notificación
Y bueno, en todo caso, si no va dirigido a ello, que el área correspondiente formule un oficio y se lo regrese al juzgado, ya que de lo contrario se impondrá una sanción de 100 a 1000 días de salario. Otro supuesto es que si el encargado de la Oficina Pública de Comunicación, correos o alguna otra, no envíe el oficio de referencia. Muchas de las veces, y ha sucedido, se traspapela, no se envía por cierta razón, el juzgado solicita los acuses correspondientes. Bueno, aquí tendrá elementos el juzgador para imponer esta sanción, que será de 100 a 1000 días de salario mínimo. Otro supuesto es al servidor público que de mala fe practique una notificación que sea declarada nula. Muchas de las veces los actuarios de los juzgados, bueno, practican algunas notificaciones de manera irregular y bueno, cuando el juzgador se percate de que fue de mala fe y sea declarada nula esa, tendrá elementos para imponer las multas correspondientes, que en este caso es de 30 a 300 días de salario mínimo. Otro caso es a quien para dar competencia a un juez de distrito o tribunal unitario de circuito de mala fe designe como autoridad ejecutora a quien no lo sea, tratándose de con la excepción de los casos establecidos en el artículo 15. Aquí me permito detener hemos tenido asuntos donde los quejosos señalan como autoridades responsables a los jueces de distrito o a algunos jueces de distrito con el fin de que su demanda, como autoridad responsable, con el fin de que su demanda caiga o sea retomada por cierto juzgador, pues con el fin de obtener algún beneficio al momento de resolverse su asunto. Ahí ya existirá una sanción de 50 a 500 días de salario mínimo. Otro supuesto, establecido en el artículo 249, es si el juez de distrito o tribunal unitario de circuito no encontrara el motivo fundado para la promoción de 2 o más juicios de amparo contra el mismo acto reclamado. También, muchas de las veces existen quejosos que promueven diversos juicios de amparo. En este caso, ellos determinan en cuál, promueven diversos juicios de amparo señalando como acto reclamado el mismo, y una vez tramitado ellos determinan con cuál se quedan y en los demás se desisten muchas veces de la demanda. Esto con el fin de que cierto juzgador favorezca al momento de resolver. Otro supuesto es a la parte que tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique. Aquí habrá una sanción de 30 a 300 días. Cuando se promueva una nulidad de notificaciones que sea declarada notoriamente improcedente. Muchas de las veces las partes, con tal de dilatar el proceso, promueven incidentes, y bueno, aquí en este caso el juzgador tendrá elemento para advertir esa situación e imponer una multa de 30 a 300 días de salario mínimo. También al responsable de la pérdida de constancias. Aquí en este caso, en el artículo 253 se establece ese supuesto y que será sancionado de 100 a 1000 días de salario mínimo. Sin embargo, en el artículo 72 se establece otra sanción que será el pago de daños y perjuicios. En este caso es bueno advertir que se duplica la sanción dentro de la misma ley. En el artículo 254 se establece si la autoridad no expide con oportunidad las copias o documentos solicitados por las partes o los expide incompletos o legibles. Hay que tener mucho cuidado cuando soliciten algunas copias o constancias del expediente administrativo, que las mismas se entreguen al juzgador de manera legible y de forma completa. En este caso, en el mismo artículo, existe la posibilidad de que si a pesar de esa solicitud que haga el juzgador, la autoridad fuese renuente en exhibirlas, bueno, la multa incrementará de 100 a 1000 días de salario mínimo.
También, si el juez de distrito desechare la impugnación presentada por el promovente que actuó de mala fe, se impondrá una sanción de 30 a 300 días de salario mínimo. Otro supuesto es en el caso del artículo 145, cuando exista una suspensión solicitada en otro juicio. Un ejemplo de ello sería cuando un mismo quejoso promueve 2 juicios solicitando la suspensión, sin embargo en uno se la conceden, en otro se la niegan, y el juzgador advierte, ya sea por alguna de las autoridades responsables o teniendo conocimiento del otro juicio, advierte que le benefició la suspensión del otro. Aquí podrá imponer al quejoso una multa de 50 a 500 días. También otro caso es el que corresponde al artículo 257, que se relaciona con el 191, cuando se trate de juicios del orden penal. En este caso, si las autoridades responsables no deciden sobre la suspensión en las condiciones señaladas, es decir, cuando el juez decreta ponerlo en libertad caucional y la autoridad correspondiente no lo deja libre. Un supuesto más es la multa que se refiere en los artículos 192 y 193, tratándose de sentencias firmes, como ya mis compañeros administradores lo refirieron en el capítulo correspondiente al cumplimiento e inejecución de sentencias. En el caso del artículo 259, establece la multa que se prevén en los artículos 236 y 237, ya los expliqué, es de las medidas disciplinarias y de apremio. Aquí la multa en estos casos será de 50 a 1000 días de salario mínimo. Este artículo 260 contiene un supuesto importante para las autoridades responsables, que hay que detenernos un poco, porque muchas de las veces nos corresponde y hay que tener mucho cuidado, es que al momento de cuando no se rinde el informe dentro del término de ley, o bien se rinde el informe, pero no lo hagan, no remitiendo las copias correspondientes de manera completa y legible, o bien no rindan el informe o remitan la certificación relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, la de la presentación de la demanda y de los días inhábiles que mediaron entre uno y otro. Esto es básicamente se me ocurre un ejemplo de las salas fiscales, cuando son señaladas como autoridades responsables en el amparo directo, que tienen que asentar al final la presentación de la demanda, la notificación del acto reclamado y los días inhábiles que transcurrieron entre ambas. También otro mismo supuesto de este artículo 260 es cuando no se tramite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida en los plazos previstos por la ley las constancias que le sean solicitadas. Todos estos supuestos que acabo de comentar, se impondrá a las autoridades una multa de 100 a 1000 días de salario mínimo. Bueno, pues pasemos al capítulo tercero, que es el de los delitos, que están comprendidos de los artículos 261 al 271. El 261 establece que el quejoso, abogado, autorizado o ambos, al afirmar hechos falsos, siempre que no se reclamen actos de los prohibidos por el artículo 22, la incorporación al ejército, armada o fuerza aérea, se impondrá una pena de 6 a 2 años de prisión, multa de 30 a 300 días de salario mínimo general vigente, y también a aquel quejoso, tercero interesado o abogado autorizado o ambos por presentar testigos o documentos falsos. También habrá una sanción de esa misma índole. En el artículo 262 se establece que a las autoridades, al rendir el informe previo justificado, se exprese con hechos falsos o nieguen la verdad. Aquí habrá una sanción, una pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días o destitución e inhabilitación de 3 a 9 años a cargos públicos. En este mismo supuesto entrarán las autoridades que revoquen
o dejen sin efectos el acto reclamado con el propósito de sobreseer, solo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo. Muchas de las veces las autoridades pretenden dejar, al advertir algunos errores en el procedimiento, dejan sin efecto sus actos para emitir nuevamente otro. Hay que tener mucho cuidado en este supuesto, porque ya existirá esta pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días y la destitución e inhabilitación. Finalmente, dentro de este mismo artículo, se da el supuesto de aquellas autoridades que se resistan a dar cumplimiento a mandatos u órdenes dictados en materia de amparo. Esto se ve reflejado también en el artículo 209, que prevé parte de esta tipicidad. El artículo 264 establece que al ministro, magistrado o juez, al haber negado la causa que funda la recusación y ésta se comprueba, a ellos se les impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión, multa de 30 a 300 días, destitución e inhabilitación de 2 a 6 años. Otro supuesto más es el contemplado en el artículo 265, que nos habla de aquel juez o autoridad cuando dolosamente no suspende el acto reclamado prohibidos por el artículo 22 constitucional o la incorporación del ejército, armada o fuerza aérea. No considere la suspensión siendo notoria su procedencia, aquí se aplicará una pena de 2 a 6 años de prisión, multa de 30 a 300 días o destitución e inhabilitación de 2 a 6 años. Un supuesto más es el contemplado en el artículo 267 y es tanto a las autoridades responsables como a sus superiores jerárquicos cuando dolosamente incumplan en una sentencia o no la hagan cumplir, repitan el acto reclamado, omisión en el cumplimiento de una resolución por exceso o defecto, cuando incumplan una resolución del incidente sobre la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, y en estos 4 supuestos se impondrá una pena de 5 a 10 años de prisión, multa de 10 a 1000 días y en su caso la destitución e inhabilitación de 5 a 10 años para desempeñar otro cargo. Estas mismas penas, es importante señalar que estas mismas penas se aplicarán tanto a la autoridad que incumpla o bien a su superior jerárquico. Ya para finalizar, el artículo 268 nos habla de la autoridad que aplique una norma que sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí se le impondrá una pena de 1 a 3 años de prisión o multa de 30 a 300 días y en ambos casos destitución e inhabilitación de 1 a 3 años para desempeñar otro cargo o comisión. Bueno, pues por mi parte eso es todo. A nombre de la Administración Central de Amparo e Instancias Judiciales, doy las gracias por este espacio y, como lo mencionó nuestro administrador general jurídico, en posteriores exposiciones abarcaremos con mayor amplitud cada uno de los temas que ya vimos. Gracias. Compañeros, es así como llegamos al final de nuestra segunda sesión de la videoconferencia de la nueva Ley de Amparo. Esperamos que para este momento ya cuenten con las respuestas de nuestros especialistas a las dudas que ustedes nos enviaron a través del videodiálogo. Les recuerdo que pueden consultarlas directamente en el histórico de la charla. Por otro lado, recuerden que al término de esta segunda sesión debemos presentar nuestra evaluación en el sistema Aprende. Si tienen dudas de cómo hacerlo, consúltenlo directamente con su responsable de formación. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.